Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿las técnicas de estudio sirven para algo? No lo sé, yo jamás he seguido ninguna técnica. Yo leo bastante, de modo bastante aleatorio, voy enganchando libros uno con otro sin ningún plan. Tomo apuntes. No, nunca he tenido una técnica de, bueno, voy a hacer esto, después esto. Jamás. Supongo que otras personas estudiarán así y les dará buen resultado, no lo sé. Igual con las... He leído con mucho interés los ensayos de Richard Feynman o Derek Muller acerca de cómo crear videos educativos y aprendí mucho ahí, pero lo aplico de modo más bien intuitivo, no es que un video sobre Sócrates tiene que tener esto en este orden. No, no, no creo mis videos siguiendo una receta. Am, Cuestión de personalidad. A otra persona puede ser que le sirva mucho una técnica de estudio racional premeditada, por ahí le sirve. No es así como leo yo, es lo que le puedo decir. Pero no puedo decir que no sirva. Em, ¿Cuándo debería separarse España de la Unión Europea? Cuando pueda. ¿Usted cree que un imperio lo abandona cuando quiere? Vamos a separarnos. Sí, bueno. ¿Usted cree que es así? Em, la transformación de la Unión Europea en un imperio siguió exactamente el mismo proceso que describe Tucídides hablando de la Liga de Delos, de la transformación de la Liga de Delos en un imperio ateniense. Ambas, ambas confederaciones se forman, son confederaciones de estados democráticos que se forman para contener la expansión de un imperio. Posteriormente, la potencia hegemónica empieza a volverse despótica, a volverse una polis tirana. Em, Acapara casi todo el poder militar porque los estados vasallos prefieren debilitar sus fuerzas nacionales y darle el poder a la fuerza conjunta. El mejor ejemplo de esto en la Unión Europea es Francia, cuya propaganda no te muestra al ejército francés, te muestra a la legión extranjera. Perdón. Esta extraña forma de pensar, ese es el mejor ejemplo, pero es lo que han seguido todos los estados europeos. Finalmente, la polis tirana, Alemania en este caso, le prohíbe a los estados vasallos abandonar la liga, la cual se convierte de facto en un imperio. Em, Inglaterra tuvo suficiente poder para separarse sin que Alemania se atreviera a hacer nada, pero no se llevó a nadie con ellos. Deben tener un pacto secreto Debe haber un pacto que es secreto de Estado que le prohíbe, está bien, váyanse pero no recluten. O sea, ustedes se van pero no intentan reclutar a otro país de la Unión Europea para que se vaya con ustedes. Debe eh, Esto lo van a saber los historiadores en 50 años cuando se desclasifiquen los documentos. Debe existir un pacto secreto de ese tipo. O sea, España en este momento simplemente no puede separarse de la Unión Europea. No es una cuestión de si debería tomar la decisión. No la tiene esa decisión. Em, ¿Qué pienso de lo que dijo un dibujante sobre los mangas japoneses? Mire, lo que importa no es lo que diga nadie. No hay que creerse esta charlatanería. La razón por la que quieren prohibir el manga, y de hecho están tomando medidas ya, es económica. Se están fundiendo la industria del cómic norteamericano porque no puede competir con un producto claramente superior. El discurso, las tetas japonesas me tienen sin cuidado. La verdadera razón es económica, siempre es económica. Um, ¿Dónde buscar información confiable acerca de si conviene vacunarse o no? En ninguna parte. No hay tal cosa como información confiable. Y esto es lo malo de haber aceptado la mentira como algo normal. Esto es lo malo de haber aceptado durante años, haber aceptado que mentir era algo normal o incluso que era algo bueno, que era algo virtuoso.
Hoy en día no tenemos tal cosa como fuentes de información en las que podamos confiar, en lo que no tenemos conocimientos técnicos para saberlo por nuestra cuenta, no podemos confiar en nadie. Porque todo el mundo aceptó que mentir era algo bueno, o era por lo menos algo moralmente neutro, o incluso era algo bueno. Entonces por ahí usted va a una fuente de información, le dice, le van a inyectar ácido sulfúrico y se va a morir como un perro en un minuto. Pero le van a decir con una sonrisa, no, vaya, inyéctese el ácido sulfúrico. No hay donde informarse. Esto es el problema de haber aceptado que la mentira era algo aceptable. Valga la rima involuntaria. Este es el problema de haber aceptado que mentir era algo aceptable o incluso que mentir era algo virtuoso. Es, cuando un noticiero de televisión te traen un hombre vestido con pollera y te fingen que es una mujer, que no se dan cuenta que es un hombre disfrazado de mujer y lo tratan, hola querida, ¿cómo te va? Lo tratan, te están diciendo, mírennos, somos mentirosos, qué gente maravillosa que somos. Que realmente, a ver, el que miente en una, miente en todos. El tipo que está fingiendo que no se da cuenta que la mujer que tiene en el estudio es un hombre disfrazado, te va a decir noticias internacionales, hubo una avalancha en el Tíbet. Lo de la avalancha en el Tíbet seguramente también es mentira. ¿Para qué el que miente en una cosa, miente en todo? Am, es un asunto, es algo en lo que entramos todos. Es algo en lo que es un problema de grave, un problema de fondo. No se puede conseguir información confiable porque aceptamos la mentira, aceptamos que mentir era algo normal, aceptamos que mentir era algo bueno. Este es el problema de fondo. Ah, ¿Por qué hay poca población negra en Argentina? Me preguntan. Por dos razones. Una, la, la Revolución de Mayo no abolió la esclavitud. Esto es un error histórico que cree mucha gente. La Revolución de Mayo sí prohibió, el régimen revolucionario prohibió la importación de esclavos, pero no abolió la esclavitud. Y la población esclava tiende naturalmente a la baja, no llega a la tasa de reemplazo, la reproducción. O sea, todo régimen esclavista necesita continuamente importar esclavos o hacer esclavos a la población local. Si no, la población esclava no se reproduce sola. Esa fue una razón en un par de décadas, en un par de generaciones, donde no se hizo esclavo a personas en el territorio y no se importaron esclavos, pero no se abolió la esclavitud, la población esclava tendió naturalmente a casi cero. La segunda razón es que hubo, en las décadas en que Argentina fue virtualmente un protectorado británico, incluso hay mapas de la época que lo representan así, olvidándose que formalmente seguía siendo un estado independiente, lo representan como lo que era de hecho un protectorado británico, Argentina. Y en esas décadas hubo una política de reemplazo poblacional semejante a la que están llevando a cabo ahora Estados Unidos y la Unión Europea, donde se vio al criollo como un tipo peligroso que tenía que ser eliminado, porque el criollo ya se había sacado de encima al imperio español, era capaz de sacarse, de rebelarse, de tomar las armas contra el imperio británico. Entonces se lanzó toda una campaña de propaganda anti-criolla, que desde luego no te decían la verdadera razón, como no te la dice la propaganda anti-blanco actual. Y se abrió la importación, sí, la importación de mano de obra barata de Europa, que estaba en un muy mal momento económico y político. La idea era reemplazar al criollo, convertirlo en un extranjero en su propia tierra y reemplazarlo por europeos que eran más afines al gobierno británico, al virtual gobierno británico, y, y que no estaban arraigados a la tierra, eran inmigrantes. El asunto es que el hijo del europeo, el hijo del inmigrante, se acriolló, adquirió los rasgos
culturales y los rasgos y el apego a la tierra propio del criollo. O sea, se volvió indistinguible del criollo, el hijo del europeo. Pero esa fue la razón por la que la población de Argentina, muy especialmente la de Buenos Aires, mucho más europea que la mayor parte del continente. Um, ¿Qué tan libre mercado es demasiado libre mercado? Vean, a mí no me interesa la libertad del mercado, me interesa la libertad de las personas. Y esta es amenazada por la excesiva intervención del Estado o por muy poca intervención del Estado. Es algo que está en algún punto intermedio. Demasiada intervención del Estado, el Estado controla todo, el hombre se convierte en un engranaje, en una máquina. Deja de ser un ciudadano, deja de ser un individuo, pasa a ser una pieza en una máquina y una pieza en una máquina no tiene derechos. Esto es el caso, por ejemplo, de China. Muy poca intervención del Estado, un mercado demasiado libre y el hombre se convierte en una mercancía más. Es un objeto de consumo más que está en el mercado. No tiene ninguna dignidad individual y lo que no tiene ninguna dignidad no tiene derechos. Es un producto más, como un teléfono, como un ladrillo. Estas dos formas de tiranía se terminan pareciendo tantos que tenemos fotos del CEO de Amazon abrazándose con Winnie Pooh, porque son lo mismo. Se termina siendo insignificante la diferencia entre lo que es un extremo y lo que es el otro extremo. En la práctica son lo mismo. El Estado tiene que intervenir para impedir que que se formen latifundios. El Estado tiene que intervenir para imponer las leyes que garantizan los derechos y la dignidad del individuo. Esa es la intervención del poder estatal necesaria y suficiente. Cuando el Estado se extralimita en sus funciones, cuando el Estado te empieza a decir que para salir a la calle te necesitas un permiso, eso ya es demasiado Estado. Y vivimos en una época curiosa donde tenemos demasiado Estado y muy poco Estado al mismo tiempo. Es una especie de monstruo deforme que es excesivamente grande en unas partes y virtualmente inexistente en otras. Me dicen, hay un argumento más elemental para demostrar la esfericidad de la Tierra. Todos los demás objetos en el universo son esféricos. Tendría que ser un caso único la Tierra, sí, pero los antiguos no lo sabían esto. Los planetas son demasiado chicos para que sepamos la forma desde la Tierra sin un telescopio. Y el Sol y la Luna eran vistos como discos porque así es como los vemos desde la Tierra. Creo que fueron también los presocráticos los primeros que lo empezaron a ver como esferas al Sol y la Luna. Por ejemplo, no sé si ha visto representaciones del Inca Atahualpa, y si no, búsquela en Google, que está con un disco de oro alrededor de la cabeza a modo de corona. Bueno, eso era el sol para los incas, para los quichuas. Para los quichuas el sol era un disco de oro. Eh, lo mismo la idea de que todo objeto demasiado grande tiende a volverse esférico, presupone un conocimiento de la ley de gravedad que tampoco tenían los antiguos. También aparece con los presocráticos una versión, al refutar la hipótesis, la cosmología de Anaximandro, aparece de modo incipiente esta idea de que una cosa grande tiene que ser esférica. Pero ya presupone por lo menos una intuición de la ley de gravedad que las primeras civilizaciones no tenían. Voy a tener que dividir el video en dos, sigo en la segunda parte, nos vemos.